Buenos días, mi nombre es Jimena Montes, soy tu profe de matemática. Lo que nosotros vamos a aprender hoy es, una vez que tenemos la función lineal graficadas, analizarlas, ¿sí? Analizar dominio, conjunto imagen, ceros o raíces, intersección con el eje Y y el comportamiento, ¿sí? Así que vamos a mirar los dibujitos y a sacar todo esto que necesitamos acá resolver. Bueno, en una función lineal creciente, ¿sí? El conjunto imagen sabemos que son todas las X que forman parte de esa gráfica y que esta recta sigue, se me va de la hoja y entonces todas las X, tanto positivas como negativas, pertenecen al dominio, ¿sí? Así que va a ser siempre los reales o podemos poner desde menos infinito a más infinito, ¿sí? Y la imagen son todas las Y que pertenecen a la gráfica y se vamos viendo, tiqui tiqui, todas estas pertenecen y si la prolongamos van a seguir perteneciendo tanto arriba como abajo. Por lo tanto, también la imagen es los reales o de menos infinito a más infinito. Podemos poner uno u otro, ¿sí? Acá está interesante la parte de conjunto de ceros o raíces, que vamos a averiguar cuánto vale. El tema es el siguiente. Ven que acá está entre 0 y 1, pero que no se ve a simple vista en forma precisa, ¿sí? Podría ser 0,5, pero también puede ser 0,4, 0,6, 0,55. Entonces vamos a conseguir ese valor bien exacto. ¿Cómo se hace? Siempre para hallar las raíces. Agarramos la fórmula y la igualamos a 0, ¿sí? La ecuación. 2x menos 1 igual a 0. Y despejamos el x. ¿A quién pasamos primero? Al 1 y luego, por último, al 2, que como está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo. Esta es la raíz, que sabemos que 1 dividido 2 es 0,5. O sea que acá quedó perfectamente comprobado que pasa por la mitad justito, ¿sí? Entre 0 y 1. Así que bueno, ahora que sabemos, podemos poner acá un medio. ¿Se puede poner 0,5? Sí, también. Pero guarda, porque si da infinito, corresponde ponerle a fracción. Si hubiera dado 0,55555, ¿sí? Ahora miramos la intersección con Y. Acá nosotros la intersección con Y la vemos menos 1, pero siempre recordamos que la intersección con Y es B. ¿Se acuerdan de B? Así que también ahí lo vemos perfectamente que es menos 1. Y el comportamiento es una función, ¿decrece o es constante? Crece. Entonces acá podemos poner creciente. Y terminamos este análisis del primer gráfico. Vamos a pasar al segundo, ¿sí? Vamos a proceder de la misma manera. También sabemos que el dominio y la imagen va a ser desde menos infinito a más infinito. Y acá nos tenemos que detener, porque miren, acá no pasa tampoco bien por la mitad, sino que muy pegadito ahí. Vamos a hacer esa cuentita que les enseñé. Agarramos la ecuación menos 3x más un medio, lo igualamos a 0, siempre a 0, ¿sí? Que es el valor que va a tomar en Y. Y luego vamos de a poquito despejando, teniendo cuidado con los signos. Dividido menos 3. Menos por menos, más. Y acá un sexto. Perfecto. Miren acá, qué interesante. Un sexto, digo, que es 0,16 periódico, ¿sí? Entonces, la verdad que vamos a poner un sexto. Un sexto, siempre entre llaves. La intersección con Y la tomamos de acá, como dijimos de B, un medio. Y el comportamiento, esta es una decreciente. Muy bien, terminamos, ¿sí? Acá tenemos que en el tercero, en la función constante, ya acá adelanté, que es comportamiento es constante. Vamos a ver el dominio. Miren las X. Todas para un lado y para el otro, ¿sí? Tanto para menos infinito como más infinito, pertenecen a la gráfica. Menos infinito, más infinito. Pero en las imágenes, fíjense, esta recta
las i que van por encima del 2 o por debajo del 2 no pertenecen a esta línea. Por lo tanto, la imagen en este caso no es desde menos infinito más infinito como en el anterior, sino que todo pasa en el número 2. Todo se concentra, el dibujo, en ese punto, ¿sí? Y después, para conjunto de ceros o raíces, miramos en dónde toca X. No lo toca jamás porque es paralelo al eje X. Podemos poner conjunto vacío o ponemos las llaves sin nada adentro, ¿sí? Y la intersección con I, sí, se observa bien, que es el 2. Así que bueno, acá tenemos el análisis de los 3 casos. Cualquier cosa que cualquiera que uno le quiera dar, siempre van a caer en alguno de estos 3 modelos, ¿sí? Cuando tiene fracciones no es para desesperar, podemos agarrar la calculadora o usar todos nuestros conocimientos de años anteriores. Así que bueno, les dejo un saludo grande y hasta el próximo tutorial. Llegamos al final. Podés suscribirte al canal, así vas recibiendo los videos periódicamente que voy haciendo. Darle me gusta a este video si es que aprendiste algo, si te sirvió. Y podés dejarme tu comentario o inquietud que apenas puedo te lo estaré respondiendo. Saludos.